Señora Norma, ¿cómo era su vida antes de conocer el altar de Dios? Pues antes era pleitos, miseria, enfermedades, pues una desgracia totalmente en mi vida completa. ¿Qué enfermedades había? Yo tenía depresión, yo pasaba llorando, triste. Interiormente, pues yo pasaba siempre con una soledad dentro de mí. ¿Y qué pasó cuando se juntaron? Pues sí, yo pensé, ahora sí voy a ser feliz. Yo decía, ahora sí voy a tener esa alegría. Yo decía, pues como otros matrimonios yo miraba, decía, ahora cuando yo case con él, yo voy a ser feliz. Y pues no fue así. Siguió dentro de mí esa tristeza, ese lloro, esa depresión dentro de mí. Francisco, ¿usted veía a su esposa así depresiva, aunque usted le quería dar las cosas, hablar, platicar? ¿Usted veía que ella estaba extraña con usted? Sí, claro, pues yo sí la miraba ella que lloraba y pues, bueno, ¿qué está pasando? Y pues no había comunicación tampoco, ¿no? Pues nomás era de que triste y lloraba y no sabía por qué. ¿Llegó un momento que se hizo común eso en su vida? Pues sí, pues aparentemente pues yo decía, estoy bien, es algo normal. Yo vivía así y era algo normal. Tuve mi primer hijo y yo dije, la alegría pues viene en el hijo. Cuando nos casamos yo dije, ya voy a ser feliz. Pues siguió la tristeza dentro de mí. ¿Había problemas en el matrimonio? ¿A qué punto y por qué? Había muchos problemas, había celos, había maltratos, había drogas, había gritos, no había esa confianza entre yo y él, no había comunicación, entonces teníamos muchos problemas. ¿Usted era adicto, Francisco? Sí, yo tenía vicio de las drogas. ¿Durante cuánto tiempo? Yo empecé a usar drogas a los 15 años y duré 10 años. 10 años. Sí, después de 5 años, es más, ya después de casado, pues es cuando más duro me metí al vicio. Entonces, pues yo imagino que a los 20 años, 22 años, ya cuando ya yo dije, tengo vicio, pues no puedo yo solo dejar este vicio. ¿Todo lo que usted trabajaba no rendía el dinero, iba todo para el vicio? Sí, pues era mucho gasto para el vicio y se llegó al punto que ya no se podía esconder porque era mínimo $500 por semana. ¿Económicamente cómo estaban? Estábamos mal, muy mal, porque teníamos una casa y la perdimos por causa del vicio que no pudimos pagar. ¿Cuál fue el momento así que usted se dio cuenta que estaba en el fondo del pozo y dijo, bueno, no hay más solución, no hay más salida? En el momento de que pues yo estaba mal y pues ya mi esposo también, entonces yo dije, no, pues tengo que buscar. Me invitaban a mí y pues yo decía que no, que yo estaba bien, todavía así. En el fondo del pozo todavía yo decía que estaba bien y no quería, pero en el momento que yo quería agarrar a mis niños e irme lejos, yo quería huir del problema, yo me quería ir y en ese momento pues llegué a este lugar. Cuando usted llegó empezó a hacer sus cadenas, su vida comenzó a cambiar. Pero ¿qué pasó en el altar? ¿Usted fue al altar para resolver los problemas o usted quería lo mucho de Dios o usted quería todo de Dios? Pues yo quería lo todo de Dios, yo quería lo todo y el primer sacrificio que yo hice fue por mí, porque pues yo estaba mal y yo recuerdo esa vez, yo tenía como 3 semanas que yo había llegado y empezó el propósito, la hoguera santa. Después de esa hoguera santa primera, mi interior fue cambiado, mi interior fue diferente, yo empecé a mirar los cambios en mí, yo empecé a tener esa alegría, esa fuerza, esa fe que Dios estaba conmigo y una de las cosas que fue es que recibí el Espíritu Santo. Del sacrificio primero yo tengo certeza que Dios vino a mi vida y todo mi interior fue transformado, cambiado. Vinieron más campañas de Israel. ¿Qué fue usted conquistando a medida que usted fue sacrificando? Sí, vinieron bastantes y cada una yo siempre daba mi todo de mí. Fui pues con primero mi salvación, que es lo más importante, después mi matrimonio transformado. Él salió del vicio también en una campaña. Fue mi sacrificio y Dios hizo que él reaccionara, que él abriera los ojos, que él necesitaba buscar de Dios. Y fue Dios quien
obró a través del sacrificio. Pues ahora en la vida financiera tengo mi casa, pues no solo tengo una, tenemos otra que pues rentamos también. Dios me ha dado casas, Dios nos ha dado carros, Dios nos ha dado una compañía también. Entonces, ¿No tenía antes esa compañía? no, y es a través del sacrificio. Dios ha dado... Hoy no trabaja más de empleado y tiene su propio dueño. ¿Tiene compañía de qué, Francisco? Tenemos compañía de aire acondicionado. Y pues, como digo, a mí también me ayudó por la visión, pues, porque yo el trabajo lo sé hacer, pero no tenía esa visión de querer prosperar y tener nuestro propio negocio. Hoy, ¿cómo está su compañía? En momentos de crisis, de pandemias, que muchas compañías han cerrado, ¿cómo está la de usted? No, pues nosotros no supimos nada de pandemias, nosotros hemos prosperado, gracias a Dios, para adelante y creciendo. ¿Cómo está el matrimonio? Está bendecido, está... Ya no hay más peleas, No hay. solo amor ahora. Hay disgustos, pastor. Un matrimonio siempre hay, pero hay... Siempre lo vence. Siempre, pero hay entendimiento, hay comprensión, hay paciencia. Hay ¿Cómo amor. está la familia? Pues está bendecida también ellos. ¿Usted recibió el Espíritu Santo? Sí, pastor. ¿Usted recibió la presencia de Dios? Sí.